Hoy nos acompaña en nuestra salita de expertos Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenido, nos encanta hablar contigo, pero hoy tenemos entre manos, permíteme que utilice esa expresión, un tema controvertido. Hoy queremos hablar de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia que se aprobaba el pasado 25 de marzo. Una ley que ha supuesto pues muchos enfrentamientos, como sabemos. Una ley que hace, y eso te lo preguntaba justamente cuando estábamos sentados los dos antes de empezar esta entrevista en directo, que genera ese conflicto entre lo moral, entre lo ético, entre lo adecuado, entre lo que debe ser. Sí, hombre, yo primero os agradezco que tratéis temas como este, porque estos es una realidad, es una ley que va a entrar en vigor el 25 de junio, de manera que a partir del 25 de junio las personas pueden pedir lo que llama la ley el derecho de la ayuda a morir, y es bueno que se divulgue, que se conozca, porque la ley se reconoce como un derecho y uno puede estar a favor o en contra, pero es una prestación de derecho que hay que conocerlo como tal. Por lo tanto, yo os agradezco la oportunidad de poder explicarlo. Pues vamos a aclarar, sobre todo, muchos conceptos que se quedan en el aire cuando nos encontramos o se encuentran ustedes con situaciones complicadas, situaciones que seguramente a lo mejor han vivido ahora, por desgracia, por la pandemia que estamos viviendo. Ahora te hace también otra pregunta en relación a esta situación, ya que tenemos el privilegio de tenerte aquí, y quiero hacerte otra pregunta. Pero antes, situaciones, un familiar que ya médicamente no tiene vida, ya nos han comunicado nuestro médico que esa persona pues, seguramente que ya no va a estar entre nosotros, y nos hablan de términos: sedación paliativa, eutanasia. No tiene nada que ver un término con el otro. Son conceptos que hay que aclarar. Es uno de los problemas de la ley. Vamos a ver, la ley no es una ley sobre el final de la vida. De hecho, varias comunidades autónomas, creo que esta no, aprobaron, empezando por Andalucía, leyes sobre el final de la vida. Esta no es una ley sobre el final de la vida. Es una ley que reconoce un derecho, que es una de las medidas que se puede plantear que existen cuando uno está al final de la vida. Por lo tanto, no es una ley en general. Uno de los problemas que tenemos a la hora de entrar en vigor esta ley es la confusión, no solo en la población, sino en los propios profesionales en ocasiones, y todo ello provocado a veces por algunos de los casos que han saltado a los medios de comunicación. Una cosa es que un paciente me pida morir y yo acabe directamente con su vida. Aquí un paciente que está sufriendo, yo le cede. Mi objetivo no es acabar con su vida, es acabar con su dolor, pero asumo que acabando con su dolor voy a cortar su vida. Lo importante aquí es el fin. En un caso yo estoy satisfaciendo la petición del paciente, que es acabar con su vida, y en el otro lo que voy es a mitigar el dolor. Pero asumo que el dolor, esa mitigación del dolor, provoca, la sedación, provoca un acortamiento. Es decir, si una persona, por ejemplo, en una situación de compromiso respiratorio con un EPOC, que ya está, digamos, en el proceso final, que se está ahogando, que está en una situación de angustia, de ahogo, si yo le cedo, le estoy disminuyendo la saturación, le estoy ayudando a morir. Pero realmente lo que yo no busco es la muerte, yo lo que busco es mitigar el dolor. Cuando yo opero a alguien, un cirujano, nunca un cirujano busca la muerte. Lo que busca es reparar un problema, asumiendo que la muerte puede ser una de las consecuencias. Por eso digo que la ley promueve un fin, que es que se permita acabar con una vida. Esto lo hago además de manera neutral, no estoy queriendo aquí incluir ningún elemento valorativo. Acabar con la vida, y otra cosa es la sedación paliativa. La sedación paliativa no está en la ley, no es una ley sobre sedación paliativa. Porque creo que uno de los principales conflictos que genera este tema es el miedo que tenemos a la muerte. Sí, hombre, vamos a ver, es curioso, la sociedad no quiere hablar de la muerte, hemos eliminado el luto, hemos cambiado, y yo lo he vivido en nuestra comunidad autónoma, pues el Día de los Difuntos por Halloween. Dice alguno que ocultamos la muerte porque la muerte es la única cosa que no entendemos, y que además acaba con esta sociedad que nos ofrece tantas posibilidades. Pero es curioso que el Parlamento, la sociedad no habla de la muerte, el Parlamento ha aprobado en los últimos años muchas leyes sobre la muerte. Es decir, hay como una obsesión de la política por hablar de la muerte y de la ciudadanía por ocultar la muerte. Para mí eso es curioso, es paradójico. Claro, pero al final yo creo que también eso tiene mucho que ver con cómo nos enfrentamos a situaciones como esta, porque la finalidad al final de la ley de la eutanasia no es rival de la vida, como tú antes mencionabas, pero finalmente la eutanasia lo que provocaría sería la muerte de esa persona. Claro, es que el gran problema y lo que tiene de bueno esta ley, estemos a favor o en contra,
es que pone ante la opinión pública un debate y algún problema que tenemos en España importante. En España no se muere todavía bien. O sea, España es un país que ha avanzado muchísimo en salud, tenemos uno de los mejores sistemas de salud, pese a que hace un poco más de un año, vivimos una situación catastrófica, un gran sistema de salud. Los que estamos yendo a vacunarnos vemos cómo estamos en la cola todos por igual, da lo mismo a donde vengamos, a que nos dediquemos todos por igual, esa es la fortaleza del sistema. Aquí nos han vacunado unos antes o después, el sistema es un sistema muy igualitario, un sistema bueno. Pero uno de los déficits del sistema, y lo acaba de decir la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, es que los cuidados paliativos todavía no están implantados. Estamos, de hecho, a la cola de Europa. Entonces, hay un debate importante, es cómo morimos. Porque podemos vivir muy bien, pero la muerte al final... ¿Habría que haber resuelto antes ese problema? Es que yo creo que se podría haber resuelto de manera global. O sea, la ley lo que intenta resolver, proponer una solución, una única, que no quiere decir que no haya otras, centrarse en una, y a lo mejor podríamos haber aprobado una ley general sobre el final de la vida, donde se hubiera recogido como excepción esos supuestos tan difíciles. Porque aquí el problema es, la eutanasia nos genera cierta inquietud, porque puede acabar aplicándose a personas sin capacidad, a personas que se considere que su vida no merece la pena ser vivida, lo que se llama la pendiente resbaladiza, que se use fuera de ese contexto, y es lo que nos genera inquietud. Pero por otro lado es verdad que cuando un marido por amor acaba con la vida de su mujer, a nadie se le ocurre ingresar ese marido en prisión. Jugamos con el miedo a abrir algo, pero al mismo tiempo con los casos excepcionales que nos generan compasión y nos generan, digamos, amor. ¿Qué hacemos con esa persona que ha acabado con la vida de su mujer? ¿Lo ingresamos en prisión? Si uno de los actos de mayor amor puede ser satisfacer el deseo de que acaba con mi vida porque tú me quieres, es uno de los actos de mayor amor. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Ahí está la gran dificultad. Ahí está la dificultad, y ahí yo creo que es donde realmente estamos perdidos. Federico. Es que polarizamos porque mucho. ¿quién solicita la ley de la eutanasia? Es que polarizamos mucho. El problema es que polarizamos también. Piensa que son extremos. Parece que unos queremos que la gente sufra y otros quieren acabar con los ancianos. Eso fue uno de los primeros discursos que vimos en el Parlamento. Esto no va de eso. Esto va de que hay situaciones excepcionales en las que hay que buscar soluciones excepcionales, y hay una forma de morir que aún no es buena. Y en todo eso nos debe llevar a reflexionar dónde queremos invertir o queremos resolverlo. ¿Quién debe pedirlo? Me preguntabas. Según la ley lo pueden pedir dos personas. Lo puede pedir el paciente o lo puede considerar el médico que el paciente lo quiere, consultando sus instrucciones previas. Lo cual no está mal, porque existe un documento en el cual podemos manifestar qué nos gustaría que se hiciera con nosotros cuando llegáramos a esa situación en la que ya no podemos decidir. Pero claro, las instrucciones previas también tienen un problema, que me permiten saber cuál es mi voluntad antes, no mi voluntad ahora, y la gente cambia. De hecho, hubo un rumor, que yo no sé si es verdad, de que mucha gente reiteró las instrucciones previas al inicio de la pandemia cuando pensó que sobre la base de instrucciones previas no se les iba a poner un respirador. Entonces se habló de que mucha gente intentó revocar. Entonces, instrucciones previas es un buen documento, pero me habla del pasado. Y la vida de uno puede cambiar en muy poco tiempo. Ese es uno, es decir, es una figura buena, pero ¿cómo las contextualizamos? ¿Cómo unas instrucciones me dicen lo que quiere alguien ahora cuando me lo dijo antes? Porque la ahora es ahora y el antes es después. Pero en todo caso, al menos es un documento que permite saber qué le gustaría en principio con carácter general a una persona. ¿Y quién debería de ser la persona más éticamente adecuada para una situación de decisión de esa forma? Hombre, la ley lo que establece, porque decir que la ley, yo no soy una persona, y el propio Comité de Bioética no se ha pronunciado muy a favor de la ley, pero de ahí a decir, porque también lo que tenemos que ser es honestos, la ley incluye muchas garantías. De hecho, desde que alguien pide el morir, lo expresa, hasta que se le concede o se le autoriza, tarda un mes y algo. Es un proceso muy garantista. Y la ley coloca como garante, eso es una cosa buena de la ley, al médico. Porque en el fondo el médico es el que puede evaluar en qué situación anímica, en qué situación de la enfermedad. Por ejemplo, hay una famosa profesora que hace años definió el diagnóstico fatal en una serie de fases. Cuando otros nos comunican un diagnóstico fatal, lo primero es que no nos lo creemos, el médico se ha equivocado, es lo primero. Lo segundo, nos enfadamos con todo el mundo, cuando ya no lo hemos creído. ¿Por qué a mí? Y poco a poco lo vamos asumiendo. Y un día nos damos cuenta que ese diagnóstico fatal tenemos que vivir con él. Eso le pasa a muchos pacientes que se les diagnostica una esclerosis lateral amiotrófica, un cáncer terminal. Pasamos el proceso. Claro, yo en la primera fase del proceso, si yo pido la eutanasia, el médico puede pensar que yo realmente lo estoy pidiendo porque estoy en esa primera fase descrita en la que estoy rechazando lo que está ocurriendo. No es lo mismo cuando yo lo pido ya en una fase que entiendo que yo entro en el final de mi vida y que tengo que aprovechar mi vida y disfrutar de mi vida en la medida de lo que yo pueda. No es lo mismo. Por lo tanto, el médico es el garante y eso la ley yo creo que lo hace bien, colocar al médico como protagonista.
Esto exige una formación de los médicos también. Totalmente. Es que en 3 meses entra en vigor la ley. Es que estamos hablando del 25 de junio. De junio, sí, Y sí. estamos hoy a 1 de junio, o sea que el tema que hoy traemos aquí es porque hemos entrado ya en ese mes, faltan 3 meses, fue el 25 de marzo, el tiempo vuela, ya son las comunidades autónomas las que tendrían que asumir cómo van a hacer y argumentar esta ley, y luego ya está las confusiones que estamos teniendo y que se nos presentan en el día a día. Y luego también discusiones que se presentan en familia, y esto es así, Federico, con padre, madre, como decimos en esta tierra. Quizás no debería aguantar más este sufrimiento, pero yo soy hija y mi hermano también, pero a lo mejor yo puedo pensar de una manera y mi hermano piensa de otra. Claro, por eso ahí está la dificultad, porque normalmente cuando 2 personas representantes, 2 hijos, por ejemplo, piensan de manera distinta, la forma de actuar es de la manera que sea más beneficiente para la persona. Si yo, por ejemplo, le exijo al médico que opere a mi padre y mi hermana dice que no, el médico tiene que valorar si la operación realmente supone algo. Si estamos en un caso de un gris, es decir, porque muchas veces en medicina no todo es blanco-negro, en un caso de un gris se puede consultar al Comité de Ética Asistencial del hospital. Cuando estamos en un caso donde claramente operar supone un mayor daño, porque la vida a toda costa tampoco es algo bueno, es decir, hay a veces que mantener la vida a toda costa supone ocasionar mucho daño. Y se trata de no ocasionar daño, lo que se llama el sobreesfuerzo terapéutico. La terapia no está para el exceso, está para ayudarnos con lo más posible. Entonces ahí el médico puede decidir cuál es la decisión que beneficia. Las vacunas se ha planteado. Cuando un familiar dice a mi madre no la vacunan en una residencia y el hermano, el hijo dice a mi madre sí, lo que aconsejan los tribunales es que la vacuna es mejor y por tanto se la vacuna. Pero cuando hablamos de la eutanasia, ¿qué es mejor para una persona? ¿Que la apliquen la eutanasia o no la apliquen? Es muy complicado, porque hablamos de sedación paliativa, sí. Sabemos que una persona en agonía, en sufrimiento, lo correcto, el deber ético es sedarla. Pero en una situación de eutanasia, cuando la persona no puede decidir, ¿qué se decide? Por eso digo que en pocos días entra algo nuevo, pero entra algo que puede entrar de manera un poco abrupta, porque no sé si la sociedad... Una cosa es la eutanasia en discusión, en debate, como aspiración... En una situación concreta como la que estábamos explicando, del caso que todos conocemos y que sabemos, y que seguramente que es lo que a todos cuando nos lo cuentan o lo vemos o vivimos situaciones similares, dices, por supuesto que yo no quiero hacer sufrir a esa persona, pero no estamos poniendo sobre la mesa el sufrimiento o no de una persona, estamos poniendo muchas más cosas. Es distinto, es que el sufrimiento para eso está la sedación. Claro, porque empezamos a mezclar conceptos y hablamos de los testamentos vitales y ya seguramente que mucha gente cuando empezamos a hablar de eutanasia ya empezó con, pues yo me voy a hacer un testamento vital, pero vuelvo a repetir tus palabras, Federico, permíteme que las vuelva a repetir, y es que cuando pensamos una cosa hace 10 años, a lo mejor no lo estamos pensando después de 12, que nos encontramos con una enfermedad y con una situación que a lo mejor no nos imaginábamos que íbamos a tener. No, es que una enfermedad no es lo mismo una enfermedad en hipótesis que la realidad. Los seres humanos normalmente frente a un diagnóstico fetal o una enfermedad reaccionamos de manera que ni nos imaginamos. Si nosotros pensamos, a mí se me ocurrirá esto, a mí me gustaría morirme. Pero claro, al final, seas creyente o no, lo único que tienes es la vida. Pero luego nadie se quiere morir. Yo recuerdo una cosa que a mí me llamaba la atención, me la contaba una amiga que es psicóloga, oncóloga, y ha visto pues, muchas situaciones, imagínate, y se ha encontrado con momentos muy difíciles. Y me decía un día, le voy a contar, me decía un día, Juli, qué curioso esto de o qué situación se vive. Me ha tocado estar asistiendo en cuidados paliativos a una monja. No se quería morir. O sea, y estamos hablando, a ver si me entienden los espectadores, y ustedes me están entendiendo. Ese momento en el que todos pensamos, bueno, pues yo lo que no quiero sufrir, yo me quiero ir, cada uno con sus creencias y con sus historias. Pero al final, cuando llega el momento de irnos, nadie se quiere ir. Porque todos tenemos miedo a la muerte, tenemos que asumirlo, porque no estamos preparados realmente para morir. De hecho, los paliativistas, los médicos de paliativos en general, siempre dicen que para ellos la eutanasia no ofrece nada, porque si ellos les dan herramientas y medios, inicia el proceso. Lo que sí es verdad es que tenemos casos extremos, muy excepcionales. Que deberían estar contemplados, que son excepciones. O buscar esas situaciones en las que, ¿qué hacemos con esa persona que de manera reiterada, de manera libre, me está pidiendo morir? ¿La dejamos en esa situación o la ayudamos? Y para eso, por ejemplo, hay instituciones como la Orden San Juan de Dios, que ha trabajado, es una orden católica, con enfermos terminales, crónicos en una situación de sufrimiento, que tiene establecido un protocolo de sedación paliativa en sufrimiento existencial, porque el problema es que nosotros cuando hablamos de sufrimiento pensamos en el sufrimiento físico. Eso es. Pero hay otra cosa que es el sufrimiento existencial, aquella persona para la cual ya no tiene esto sentido. Y si realmente hemos determinado que esa persona lo hace de manera libre, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos en sufrimiento existencial? Este es el gran problema. Por eso digo que esta no es una ley
para la generalidad, es una ley para algo muy excepcional y el miedo es que la ley se convierta en una ley para la generalidad. Ese es el gran miedo, es decir, la excepción exige una respuesta, eso es compasión, eso es humanidad, pero lo que no puede convertirse en la excepción en una generalidad, porque eso puede acabar en situaciones raras y hay sociedades como la sociedad holandesa, la sociedad belga, en la que hemos contemplado casos que a nosotros nos hacen al menos pensar si realmente esa sociedad es la sociedad hacia la que queremos. Y realmente al final lo que estamos pensando claramente y lo que estamos diciendo y ustedes nos están entendiendo que en un momento determinado pues se puede utilizar esta ley para que una persona deje de vivir por otras circunstancias que no sean realmente que esa persona siga sufriendo. Y en el momento en el que se abra y que se permita que cada uno pueda elegir o que esa ley de eutanasia permita esa posibilidad, y estamos hablando de un plazo de 24 días, podemos encontrarnos con situaciones que no nos gusten. ¿No? Y en un contexto además de una población envejecida. Exactamente, que es en la que estamos. Y estamos en una región, por ejemplo, situación estamos en económica, Castilla-La Mancha. Y una situación económica difícil. Complicada, que venimos de una situación como la que venimos, que es una pandemia, y sabemos que esto está provocando además esta pandemia muchas situaciones muy controvertidas en las familias por incluso temas de herencias, etcétera, pues imagínense la que podríamos tener si esta horquilla se abre. Y me queda un minuto y te quiero hacer una pregunta. Ha creado muchísima controversia también la vacuna de AstraZeneca con la segunda vacunación. Aquí nos lo siguen preguntando hasta nosotros los periodistas. Te pido, por favor, que les digas algo. Vamos a ver, Federico. una de las personas que más quiero y por la que más me preocupo, porque si no mi mujer me mataría, lo digo metafóricamente, es mi cuñada, su hermana, su única hermana farmacéutica. Me llamó el otro día, tiene 40 y algo años, y me dijo que me vacuno con segunda vacuna de Astra o con Pfizer. Y le dije, vacúnate con Pfizer, y se vacunó con Pfizer. Astra es una buena vacuna, lo que pasa es que Astra, en determinadas personas menores de 60, sobre todo menores de 50, ha producido unos eventos adversos muy infrecuentes, pero graves. Es una buena vacuna, entonces no estamos eligiendo entre una mala vacuna y una buena, no, entre una buena vacuna y una otra buena vacuna que parece que evita un riesgo mínimo, pero muy grave. Yo llevo trabajando en la estrategia y sé por qué no ha sido un criterio político, es un criterio técnico y ético. Se recomendó por parte del Ministerio, igual que critico lo de la eutanasia, digo que las cosas se han hecho bien, se recomendó Pfizer porque se creía que Pfizer era evitar un riesgo mínimo, muy infrecuente, pero grave. Es decir, es muy raro que alguien que se vacune con una segunda vacuna de Astra tenga una trombocitopenia. Pero hay descritos casos de trombocitopenia. Y además se nos dice que en segunda vacuna no ocurre, pero es que es verdad que el estudio inglés que se acaba de publicar solo ha estudiado a personas muy mayores, no ha estudiado a los jóvenes. Entonces, 3, 4 vidas que se pueden perder de 1 millón por una trombocitopenia, ¿merece la pena acudiendo a otra vacuna evitarlas? Sí, dice, son muy pocas. Pero es que son 3 o 4 vidas que se pueden perder. Pero sigo insistiendo, Astra es una magnífica vacuna, pero tiene ese evento adverso en más jóvenes. Sobre todo en más jóvenes, o sea que quizás, por ejemplo, la persona de esa franja de 60 a 69 años 60 que se ha para arriba con AstraZeneca, de hecho ya tienen asignada su fecha para ponerse AstraZeneca. No hay ningún riesgo. Se pondrá AstraZeneca, pero esa segunda dosis de AstraZeneca que se ha puesto, por ejemplo, pues muchísimos maestros, profesores, claro, son trabajadores esenciales jóvenes. Ahí nos lo está diciendo Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, la recomendación de ponerse Pfizer. Bueno, pues seguiríamos hablando mucho tiempo sobre este tema. Ahí está la ley, ahí están los plazos, hay mucho que hablar sobre este tema, pero bueno, yo creo que algo, por lo menos hemos lanzado ahí una serie de conceptos importantes que nos harán pensar esta tarde seguramente en nuestras casas. Gracias, Federico, un placer como siempre tenerte en el programa. Gracias por dejar un espacio a la bioética, que creo que la bioética es cosa de gente, no solo de unos que pensamos, sino que la gente empieza a plantearse esas cuestiones y vosotros aquí hacéis una labor esencial. Muchísimas gracias.